Copien bien bonito. Copien como para que ustedes se den cuenta, hija. ¿Quién terminó? Ya terminé, Lice. Yo también hice. Ya esperemos un ratito. Hagan como van a entender ustedes.
¿Quién más terminó? Me avisa. Terminar de copiar, Lice. Sí, ¿quién más terminó? Yo lo hice. Yo. ¿Ya todos terminaron? Sí, Lice. Bien, vamos a repasar entonces. Pero antes de eso, tenemos una actividad de las estaciones, ¿no ves? De las estaciones, antes que nos olvidemos, por favor. A ver, vamos con Irma Calle de las estaciones. Teníamos una actividad. Las estaciones, ¿no, Lice? O los días o cualquiera, o los dos. Las estaciones. Hemos hecho las Ya, estaciones. Tenían que haber dibujado bonito con las estaciones, todo eso. A ver. ¿Qué han hecho con las estaciones? como libro lo dice Lice. Ya, a ver, muéstreme. Eso lo han mandado todo al grupo, ¿no ves? He visto que como unas 3 o 4 personas que me han enviado. Pero lo demás, nada, tengo que yo observar. A ver, vamos a ver. Ya. Pituma, Oñemboraibetas. Esta noche vamos a aprender sobre las estaciones del año. Vamos Ya. con la primera estación, Arapoti, que se dice a la primavera. No se ve bien. Así. La otra estación, Araroy, que se dice invierno. Ahí es cuando Ya. nieva, hace más frío. Aquí. Araku es verano, cuando ya hace más calorcito, ya como para ir a la playa. Ahí no sé si se ve. Se ve algo. Zoe Ñepiru, en otoño, cuando las hojitas van cayendo. Estas son Ya. hojitas. Eso es lista de las estaciones. Ahora de ¿Y los eso que días me también. lleva al grupo? De esto no le mandé, Lice. Le mandé del himno, del cuerpo humano y de las plantas. De eso le mandé, Lice. Tiene que enviarme todo, le he dicho, ¿no ves? Todo me tienen que enviar. ¿Ya? Ya, Lice. Ya. Seguimos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Tengo que nombrar? No Yo en lo Yo hice. lo voluntad, hice. ¿no? Ah, ya. 2-1. Yesenia o yo lo hice. Siga usted, compañera. Bueno, yo lo hice maqueta, dice. A ver, muéstreme la maqueta, a ver. Ahí tiene. Ujú. Y eso también tienen que enviarme al grupo, ¿no ves? Ya saben ya. Sí, Explicando. Lisa. Ahí se ve, Lisa. Sí, se ve, se ve. Pintuma Oñemboibaretas. El día de hoy vamos a aprender las 4 estaciones del año, que es la primavera, verano, otoño e invierno. Ya.
En primavera es cuando nacen las flores y los pajaritos cantan felices. Y verano es cuando hace mucha calor, cuando hace mucha calor. Por eso es importante tomar mucha agua para hidratarnos y poder disfrutar de las vacaciones. Y Ya. otoño es cuando sopla el viento muy fuerte y empieza a caer las hojitas del árbol. Y invierno es cuando hace mucho frío, por eso usamos abrigos, bufandas, guantes. Eso Muy les... bien. Muy bien. Vamos con Lilian. ¿Dónde está Lilian? No se duerma. Dice, Vamos, Lilian. Y usted dice, puede. esta vez no puedo presentar, no terminé, dice, ayer tenía mucho trabajo y el fin de semana le dije, no ve qué trabajo y no pude realizarlo. A mitad está, dice. ¡No! Lilian, Dicen tienes que yo, terminar de grabarlo. Ya, vamos con Malé, a ver, Guzmán. estas es las estaciones del año. Yo le hice en medio cuadernito. Y primero vamos a empezar con primavera, cuando ya nacen las frutitas, estamos bien. Se dice arapote, primavera. Ya. Y después pasamos con verano, cuando ya andamos ya de bikini en la piscina, se dice araacu, en guaraní verano. Otoño, cuando ya las plantitas se desnudan, cuando se le caen las hojitas, se dice roñempiru, otoño. Y invierno, ya cuando todos están bien abrigados, invierno se dice ararroy. Eso es listo. Quispe. Ya lo hice. Yo le hice un arbolito. A ver el arbolito, vamos a ver el arbolito. Ya. Pituma, hoy en Boibaretas, en esta clase van a aprender las estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. En la primavera es cuando las flores nacen y todo se pone bonito y colorido. Ejemplo, Bien. cuando ve muchas flores, tal vez en el parque, en la plaza y así. En el verano es cuando hace mucha calor y el sol brilla fuerte. Un ejemplo, cuando queremos tomar un jugo, un helado, algo frío para refrescarnos. Primavera se dice arapoti en guaraní. En verano se dice araacu. Ahora, otoño, las hojas de los árboles se caen y todo se vuelve medio naranja, las hojitas de los árboles. Todo se torna de naranja y café. Y otoño se dice rol ñepiro. E invierno, donde estamos entrando recientemente, en esta estación hace mucho frío y necesitamos abrigarnos, ponernos nuestra chompita. Ejemplo, cuando vamos a hacer chompita, vamos a utilizar una frazada un poco más gruesa para dormir. Y el invierno en guaraní se dice araroy. Ya. Ahora, los días de la semana en guaraní. Ya. Vamos a aprender
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, pero con una canción. A ver, Vamos a aprender a decir en guaraní los días de la semana. Doña Semana tiene muchos días, Doña Semana tiene muchos días, lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo al fin, que es un bailarín, que nunca se calma porque es un bailarín. Plin, 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 plin. Ahora en guaraní. Doña Semana ya, tiene muchos días, Doña Semana tiene muchos días. Aracoy, Arapi, Ararundi, Arapo, Arapotei, Aracoy, Aratei, que es un bailarín que nunca trabaja porque es un bailarín. Plin, 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 plin. Ya le hice. Gracias. muy bien. Bien, bien, bien. Me gusta. Me gusta. Ahora, todos esos videitos, por favor, mándenmelo al grupo. Estoy observando, viendo para calificar. ¿Qué voy a poner lo que no califican? Aquí lo veo otra ya que están moviéndose, ve, muy diferente, ¿no ve? Y en el grupo otra cuando ya estamos. ¿Bien? Gris Miranda, ¿ya llegó? Bravo. Ya llegué a mi casa. Me Ya. ¿Te retrasé va bastante. preparando? Sí, Maribel, lo que bravo. yo lo hice los días de la semana, pero lo dejé en mi trabajo, la No, manualidad. Miranda. Lo dejé, No. ya era tarde para volver. Pero mañana le voy a mandar la mañana. Ya no he podido, dice. Es que Los estaba, días sí, y mire, es que he las estado estaciones. haciendo esto para mi hijo, su mini mercado, ya se me fue. Las estaciones. Ya, sí, las estaciones, tengo los días de la semana. A ver. Ya. A ver, un ratito. Ay, ya. Ay, Pintuma, oñando un paretas. Hola niños, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué día es hoy? Parece que se olvidaron todos ustedes qué día es hoy. Pero Nos vamos a olvidamos. recordar qué día, los días de la semana en guaraní. Pero antes vamos a jugar los días de la semana. Aplaudimos los días de la semana, los días de la semana son 7, son 7. Lunes de qué dijimos? Lunes de león. ¡Ruah! Martes de mariquita. Aleteamos. Miércoles de mono. Ah. Jueves de jirafa. ¡Ua! Viernes de vaca. ¡Mu! Sábado de serpientes. Y domingo de delfín. Pero ahora vamos a aprender en guaraní. Lunes se dice aracoy. ¿Cómo se dice? Aracoy. Martes se dice ararapi. Miércoles se dice ararundi. Jueves se dice arapo. Viernes se dice arapotei. Sábado se dice arapocoy. Y domingo se dice aratei. Eso lo dice Lice. Ya. Bien. ¿Alguien más que le falta defender? Maribel. Los días de la semana, Alicia, me falta. Ya, a ver, vamos a ver. Lo que quiero que a ver, participen, pues, ¿no? Ya, Pinto Mauña Boivaretas, el día de hoy vamos a aprender los días de la semana con una canción. Doña Semana tiene 7 días, Doña Semana tiene 7 días, lunes de luna, martes de martillo, miércoles de miel, jueves de jugo, glu, 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 viernes de viento,
sábado de saltar, sábado de saltar, domingo de descansar, hora de dormir, pero sin roncar. Ahora vamos a aprender en guaraní. Lunes se dice aracoy, martes arapi, miércoles ararundi, jueves arapo y viernes arapotey, sábado arapocoy, domingo aratey. Eso dice. Ya. Bien. ¿Ves? Tan importante es aprender, ¿no? El idioma guaraní lo han hecho muy, muy, muy bonito. Los felicito, tienen creatividad, ¿no? Y me encanta esa creatividad que tengan cada uno de ustedes. Y es bueno, ¿no? Porque yo les he dicho, la clase tienen que hacer brillar, tienen que hacer que impacte, ¿no? Si no impacta, muchas, los estudiantes se van a aburrir, se van a amargar, se van a, no sé, van a hacer muchas cosas. Bien, creo que todo tiene su cronograma, ¿no? Que le ha dado el instituto. ¿Sí? Salud preventiva se va a llevar a partir del 20 de abril hasta el 15 de mayo. Creo que no hemos pasado, ¿no? No hemos enamorado de guaraní. Pero esta creo que es la última clase, ya quedamos guaraní. Y ya empezamos con salud preventiva. Por favor, todos sus videitos que tengan de guaraní para calificar, yo necesito llevar la nota. ¿Ya? Todos, todos, todos. Así como estoy calificando, así presencial, igualmente, ¿ya? El idioma nativo tenía que ser del 16 de marzo hasta el 17 de abril. Nos hemos enamorado mucho, me gusta, pero que hemos aprendido mucho, han aprendido. Yo creo que ha sido una clase de mucha producción, ¿no? Del contexto, el lugar, que han sido creativos y esos álbumcitos que lo tienen para que ustedes mismos lo utilicen cuando vayan a hacer la práctica, cuando ustedes entren a su unidad educativa, no entren sin armas, sino con armas, ¿no? Y eso les he dicho, háganlo como para que ustedes mismos lo entiendan, ¿ya? No para que uno no le entienda. Por ejemplo, yo no voy a entender lo que han hecho, cómo lo han escrito. Ustedes tienen que entender cómo lo han hecho tanto en guaraní como en castellano. ¿Ya? Vamos a darnos una autoevaluación a ver de las clases de guaraní, cómo ha estado. ¿Quién quiere hablar? A ver, Algire, al quinto. Kipe. ¡Boom! Cayó la bola. Sí, Lice. A ver, una evaluación, ¿cómo ha visto la clase de guaraní? Hay que animarse más. Todavía tenemos mucho más para aprender. Evalúe, a ver. Una evaluación, a ver. La clase de guaraní para mí ha sido hasta ahora la clase más didáctica y práctica, se puede decir. Y a la vez sido, con las actividades que hemos hecho, así un poco desestresante, no solamente nos hemos basado, digamos, estar ahí con el cuaderno. Y sí, ha sido una excelente maestra en el idioma, así que hemos aprendido mucho. Sobre todo sí he aprendido yo harto guaraní. A pesar que sabía lo básico, pero sí ya me acordé. Gracias, licenciada, por su enseñanza. Eso estamos y cualquier duda, no se olviden, estamos para eso. ¿Ya? Bien. A ver, unas 3 opiniones. Irma Calle. Irma. Buenas noches. Buenas noches, hija. La verdad dice, yo de pequeñita he sabido entender el idioma aymara. Soy de La Paz y ese idioma lo entiendo, o sea, nadie me la charla.
pero idioma guaraní, o sea, las clases lo hacen más divertido, no sé cómo explicarlo, más interesante. Ajá, yo pensé que yo lo veía complicado en el momento de la pronunciación, pero solo es cuestión de práctica. Sí, Sí, de dice. práctica. Como dijo mi compañera, o sea, la mayoría trabajamos, ¿no ve? Uno está siempre en el trabajo y haciendo estas manualidades, la verdad, pucha, que se desestresa uno, le dice. Más, o sea, se Aprende. siente aprende, se desestresa, se aprende a desenvolver también. Ujú. Sí, dice. Ya, bien. Espero que le haya servido de mucho ayuda para todas. Y bueno, ¿no? Y a seguir adelante, como dice, no lo dejen a medias, siempre termínenlo. Ese es el gran consejo que yo les doy. Si han iniciado, ya eso es un gran paso. Cuesta en el camino, cuesta, pero lleguen a su final, a la meta. No lo dejen, no lo abandonen. Ustedes pueden, ustedes son. Cuando uno quiere y cuando uno se lo propone, todo se puede. Siempre hay que tener la gana y la voluntad. Y la clase siempre lo vamos a hacer divertida, no lo vamos a hacer aburrida, porque, uy, puro avance, hasta a mí me acobarda. Entonces, tiene que haber más creatividad. No es puro avance, más destrezes, hacer, palpar, ir al aula, moverse, jugar con los niños. Eso me gusta que ustedes lo hagan, ¿ya? A ver, Gris Miranda, a ver, vamos a ver, Gris Miranda y después Maribel Bravo, vamos a escuchar sus opiniones. Bueno, Licen, ¿qué le puedo decir? Que yo soy de Potosí, aquí se habla mucho quechua y para mí las veces que me decían que hable quechua, lo quechua lo miraba en chino, pero el guaraní es muy bonito, es bien cómodo, si uno lo practica se le pega y es muy lindo. Y más bien agradecerle a usted, gracias por su enseñanza, su tolerancia y paciencia, ¿no? Porque a veces a esta edad tenemos vergüenza hasta salir en cámara y hacer las actividades, pero es bonito. Más bien gracias y a seguir adelante hasta el final. Más bien le agradezco mucho de que nos haya enseñado bastante. Y eso también, mire de que ahora con las pequeñas clases que he aprendido con usted a mis enanos de las aldeas, ya les he enseñado a saludar en guaraní y les gusta. ¡Wow! Entonces, Un videíto era. sí. Entonces ellos Eso, también, eso, es que poco a poco. Ujú. Es bonito, eso es lo entonces que es bueno. Exacto. Es bonito seguir alimentándonos y aprender cada día para también enseñarles a las pequeñas generaciones que vienen que aprender uno o dos lenguas es favorable, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, le agradezco mucho y sí, me encanta guaraní. y a seguir, no se queden, practiquen.